Última hora en COPE. Estar informado. El Parlamento Europeo vira a la derecha tras celebrarse elecciones este domingo, 9 de junio, aunque el Partido Popular se abre a otro pacto con los socialistas. Los populares ganan con solvencia, pero necesitan apoyos para que Ursula von der Leyen gobierne y ya han dejado caer que van a buscar los espacios de la izquierda y también de los liberales. La propia von der Leyen ya ha dejado claro que hay que frenar a partidos como, por ejemplo, el de Marine Le Pen, que ha arrasado en Francia frente a la candidatura de Emmanuel Macron, el actual presidente de la República. La candidata de Agrupación Nacional se ha hecho con 1 de cada 3 votos en Francia. Estas elecciones europeas consagran nuestro movimiento como la gran fuerza de alternancia para Francia. Estamos preparados para acceder al poder si los franceses confían en nosotros. En la resaca de estas elecciones europeas también nos preguntamos qué podemos esperar del nuevo Parlamento en materia económica. El 70% de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados vienen marcadas por directrices europeas con fuerte peso en cuestiones económicas y también en nuestros bolsillos. La dureza de las sanciones por incumplir las reglas fiscales o la posible expansión de los fondos europeos va a depender también del equilibrio de fuerzas en el Europarlamento. Detalles, Marta Ruiz. Los partidos europeístas mantienen la mayoría liderada por los populares europeos, con los verdes como posible llave para ampliar esa ventaja. Si esas alianzas se apuntalan, sería un alivio para España en este año de reactivación de reglas fiscales, de límites de deuda y déficit, porque la letra pequeña de las sanciones estará marcada por criterios más moderados. Ese centrismo también es clave en una etapa en la que se van a evaluar los fondos europeos y su posible expansión para seguir impulsando el crecimiento y la modernización de las economías europeas, así como seguir avanzando en transición energética que puede hacer a Europa menos dependiente de terceros, como hemos visto con la crisis del gas y Rusia. Y en materia de energías renovables, España tiene mucho que decir. Otro punto clave de esta nueva etapa: las nuevas instituciones europeas tendrán que decidir cómo se relacionan con potencias como China y Estados Unidos. A todo esto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se reúne este lunes de forma extraordinaria. Tiene previsto pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas de Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía cuestionando la independencia judicial. No solo lo ha dicho el presidente del Gobierno, también varios ministros que cuestionaban la citación como investigada a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Salvamento Marítimo ha vivido este domingo una nueva jornada de continuos rescates en la ruta canaria. 260 migrantes que viajaban en 5 pateras han sido auxiliados. Este fin de semana, más de 800 personas han tenido que ser rescatadas. Hasta mediados de mayo, más de 16.500 migrantes han llegado a Canarias. Son casi 5 veces más que en 2023. Hasta ahí nos vamos, Tony Cerdá. De menos a más. El fin de semana comenzó el viernes con la llegada de una embarcación a Lanzarote con 64 personas. A partir de aquí la jornada más fuerte fue la del sábado, cuando el goteo parecía no acabar. En total, 10 embarcaciones llegaron también al costado oriental del archipiélago, Lanzarote y Fuerteventura, con 548 personas. Entre ellas 38 menores y 3 migrantes que tuvieron que ser derivados a hospitales. La última jornada, la del domingo, nos dejó 6 operaciones de rescate en estas mismas islas con 261 tripulantes. El delegado territorial de la Comisión de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, apuntaba a la crudeza del recorrido de estas embarcaciones. Una ruta que por sí es estable, es intensa, es dramática, condiciones del mar, por las amplias distancias y también por la fragilidad de las embarcaciones. Si vemos desde el inicio de este repunte, el pasado miércoles los datos asustan. 1.600 personas, 24 embarcaciones, casi 70 menores y al menos 50 personas fallecidas arrojadas al mar antes de finalizar la travesía. Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504.
En la última hora de nuestro programa, en los próximos 60 minutos, nos vamos a preguntar el porqué de las cosas más sencillas a las cosas más complejas, pero que tienen un denominador común. Todas tienen una respuesta, todas tienen un porqué. Entramos en el porqué de las cosas. Es de noche, con esta música, si miramos al cielo, no hay banda sonora musical más agradable para mirar las estrellas que este viejo y clásico tema de Sam Cooke. Por cierto que no hay que ser un astrónomo experimentado para saber que en el universo nada está por gusto. Así que imagino que la infinidad del cielo, las estrellas, cumplirán alguna función. Oiga, ¿y para qué sirven las estrellas? ¿Y por qué se dice que lo que vemos en el cielo es el pasado de las estrellas? Que en realidad esas estrellas ya están muertas. Bueno, son algunas de las cuestiones que le quiero plantear a todo un experto, a Francisco Espartero. Él es doctor en astrofísica y es profesor universitario. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es exactamente una estrella? ¿De qué está compuesta? No sé, ¿cuántas estrellas hay? Deme una así a modo de introducción y ahora entraremos a hablar de cosas más concretas. Bueno, son varias preguntas, pero a ver, básicamente una estrella es un objeto impresionante, un objeto muy masivo, si lo comparamos con nosotros, con la Tierra. Y fundamentalmente están compuestas por gases, principalmente por hidrógeno, helio y algunos pequeños porcentajes de otros elementos químicos que son relativamente ligeros. Las estrellas tienen un comportamiento pues un poco a veces que es difícil de entender, porque la cantidad de energía que irradian es a razón de nuestra escala son barbaridades de energía. Todo gracias a lo que sería la fusión nuclear, que es la forma de energía nuclear limpia, no la que estamos acostumbrados a escuchar muchos tipos en nuestro planeta. ¿Cuántas hay? Le preguntaba cuántas hay. Ojalá pudiéramos contarlas. Hay muchísimas, miles y miles de millones de estrellas. ¿Miles? No podemos, miles y miles de millones. Efectivamente, no podemos caer en la tentación de decir que son infinitas, porque no lo son, pero parece ser que, desde nuestra perspectiva no la hemos podido contar. Es una labor imposible. Profesor Espartero, una pregunta, y disculpe porque a lo mejor la propia pregunta es un poco ingenua o infantil. Si una estrella es un conglomerado de gases, debo entender que no tiene masa física, es decir, que eso no empieza en un sitio y termina en otro, que eso no se puede pesar, que eso no se puede medir, que no se puede coger. Bueno, en realidad las estrellas están formadas por un estado de la materia que sería el plasma. No son los gases típicos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar o a tocar o a ver en nuestro planeta. Por eso decía que lo que sería una estrella en sí a veces es un poco complejo de entender, debido a su magnitud y a lo que dentro de estos objetos estelares pues
Pero, profe, teniendo en cuenta que estamos en un estudio de radio y que no estamos ni siquiera en una clase de la universidad, digo, por que podamos entender, ¿yo podría coger una estrella y meterla en una nave espacial? Imposible. 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 Pero imposible por su tamaño, por su peso, porque es intangible, ¿por qué? El peso de una estrella es brutal. La gravedad que genera una estrella debido a su masa son valores tremendos. De hecho, los cuerpos, los planetas más lejanos de nuestro propio sistema solar están donde están, se mueven como se mueven gracias a la gravedad de una estrella. Nosotros desde nuestro planeta, cuando nuestro Sol, que es una estrella normalita, una estrella digamos del montón, cuando emite luz, emite radiación, emite energía, tarda en llegar a nuestro planeta 8 minutos de reloj. Digamos, esto es una barbaridad, pero si nosotros pudiéramos apagar el Sol, seguiríamos percibiendo luz solar durante 8 minutos a la velocidad de la luz. Correcto. Ahora que me habla de distancias, ¿a qué distancia de nosotros está la estrella más cercana? Bien, nuestra estrella más cercana evidentemente es nuestro Sol, pero supongo que la pregunta va encaminada un poco a la estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar. Correcto. Estaría en el sistema de Alfa Centauri. Hay un sistema triple de 3 estrellas y la estrella más próxima a nosotros estaría 4,2 años luz aproximadamente, que sería Próxima Centauri. Vale, esto si le pido que me lo diga en kilómetros, sí, seríamos casi incapaces de decirlo. Hay que coger la calculadora. Entiendo. Oiga, ¿es cierto que cualquier estrella de la que vemos en el cielo son más grandes que el Sol, solo que están más lejos y por eso las vemos más pequeñas? ¿Esto es cierto? Sí y no. Estrellas hay de todo tipo. Desde que comienzan a nacer, lo que sería una protoestrella, que arrancan, digamos, su estructura y su nacimiento desde una nube de gas, hasta lo que serían las fases finales de la estrella, que es cuando la estrella ya está en su etapa final. Si son estrellas muy grandes, muy masivas, serían esas supernovas, que también hay muchas películas, hay mucha por ahí literatura de ciencia ficción. Nuestra estrella es una estrella normalita, hay estrellas tremendamente mucho más grandes que nuestra estrella y, como te decía, efectivamente, en el firmamento la vemos de noche, la vemos muy pequeñita, pero es debido a esas enormes distancias. Y otra cosa importante, las estrellas que vemos a simple vista son de nuestra galaxia. Eso también es bastante importante porque también hay miles y miles de millones de galaxias. Correcto, no me abra más frente porque entonces ya sí que no acabaría, por entre otras cosas, pues un tema apasionante. Profe, yo antes le he dicho, ¿podría meter una estrella en una nave espacial? Me ha dicho, no. La pregunta ahora sería, ¿podríamos posarnos con una nave espacial en una estrella? Lo mismo, no. Hay estrellas que pueden ser del tamaño de una nave espacial. Eso sí, esa es otra cuestión. Pero posarnos, no podríamos posarnos. Posarnos es totalmente imposible. Los fenómenos que ocurren en estos objetos son tan extremadamente brutales, como hemos dicho antes, de gravedad, de energía, que no solamente posarnos, sino acercarnos a ella millones y millones de kilómetros. Es totalmente imposible. Correcto. Otra más. ¿Para qué sirven las estrellas? Porque me da la impresión de que la gravedad es un elemento fundamental en la finalidad, en el objetivo vital de estos cacharros, de las estrellas. ¿Para qué sirven las estrellas? Como si preguntamos para qué servimos nosotros. En el universo nadie sobra, evidentemente, pero lograr dar una respuesta a los objetivos, si es que lo hay, de por qué están las estrellas, por qué están los planetas, por qué estamos nosotros. Yo creo que esos son temas que ya, lo menos a mí se me escapan y estarían más dentro de respuesta filosófica que dentro de una respuesta científica. Oiga, le advierto una cosa, yo cuando hablo con un astrofísico, no quiero decir que hable todos los días con un astrofísico, pero de vez en cuando mi actividad profesional me lo permite. Hay veces que ustedes rozan el ámbito de la filosofía. Fíjese la respuesta que me ha dado, ¿no? Digo, ¿para qué sirve una estrella? Dice, eso sería lo mismo que decir ¿para qué servimos nosotros? Esa es una respuesta bastante filosófica, ¿eh? Sí, de hecho, las primeras teorías cosmológicas, que es curioso porque incluso algunas vienen de personajes
científicos que estaban incluso dentro del clero, pues estaban pues parte religión, parte filosofía. Digamos que esto hace cientos de años pues estaba, digamos, todo junto, ¿no? Entonces, pues muchas veces las teorías se han basado, teorías que luego se han corroborado con mediciones, con hechos científicos contrastados, teorías cosmológicas de evolución del universo, se han contrastado con unas teorías primitivas basadas en la filosofía, que algunas veces han dado en el clavo, y tenían razón, algunas, ¿eh? Correcto. Oiga, si no existieran las estrellas, lo que menos debería preocuparme es que las noches fueran más oscuras, porque probablemente si las estrellas no existieran, no existiría el universo. Si no existieran las estrellas, las noches serían muy tristes. No sé si esto ya va encaminado a lo romántico que a la No, coño, filosofía. está usted tocando todos los palos. Filosofía, psicología, es decir, estamos tocando todos los palos de esta noche. La astronomía podemos presumir que es posiblemente la primera de todas las ciencias, ya que cuando el hombre empezaba a caminar erguido, de lo primero que empezó a fijarse, pues empezó a mirar hacia arriba y empezó a medir el tiempo. La humanidad empezó a medir el tiempo gracias a las estrellas. Entonces las estrellas van de la mano con la evolución del ser humano. Es todo muy bonito, pero también tiene su parte científica y su parte importante, de tener constancia de qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa. Sería muy triste tener que vivir sin estrellas. Correcto. Es verdad. Fíjese, pero cuando yo le preguntaba ¿para qué sirven las estrellas? Naturalmente es una pregunta muy simple para una respuesta muy compleja, pero el tiempo, medir el tiempo, la orientación. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que hay, en fin, los marinos que se orientan a través de las estrellas? A ver si en esta pregunta que le voy a hacer para terminar encuentro una respuesta menos filosófica y menos emocional. ¿Hay algo de cierto que lo que llega a nuestra vista es el pasado de las estrellas, que en realidad lo que vemos son estrellas muertas? Sí. No diría estrellas muertas, pero sí lo que vemos ya no está. Cuando le comentaba antes que lo que nosotros percibimos de nuestro Sol es lo que pasó hace 8 minutos, pues imagínese una estrella que está, como esta que hemos comentado, Próxima Centauri, que está a 4,2 años luz. Eso significa que su luz tarda en nosotros 4,2 años. Estamos viendo lo que ocurrió hace 4,2 años. Hay estrellas en las que su luz no está llegando en el mismo tiempo en el que se construyeron las pirámides de Egipto. Hay estrellas que incluso estamos viendo 3, 4, 5, 10.000 años hacia atrás en la historia. Realmente esto es un viaje al pasado. Cuando nosotros miramos al firmamento estamos viendo lo que ocurrió antes, lo que ocurrió hace muchísimo tiempo, antes de que naciera Jesucristo, y estamos haciendo un viaje gratuito de toda la historia, de toda nuestra historia, a través de las estrellas. Qué bueno. Vemos lo que ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo. Profesor Espartero, ha sido un verdadero placer encontrarle esta noche. Gracias por atender mi llamada y atender a mis cuestiones. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Let me tell you about a girl who know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. Hoy, 10 de junio, se cumplen 20 años de la muerte de Ray Charles. Él falleció en Beverly Hills, en California, en el año 2004. Chico, ¿estás ciego? Sí, desde los 7 años. Entonces te lo dejaré claro. Aquí tocamos country. No ese maldito boogie boogie. Don't you know, baby? Ray Charles fue cantante, saxofonista, fue pianista, que a pesar de quedarse ciego desde muy pequeñito, marcó un antes y un después en el soul, en el jazz y en el rhythm and blues. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Esta noche le queremos rendir un pequeño homenaje con la ayuda de Terry Byrne. Él es periodista cultural que ha escrito para medios como la revista Billboard. Querido Terry, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, gracias. Hola Terry. Ray Charles nace en Georgia en 1930. Él comienza a padecer esta ceguera con solo 5 años. Todos tenemos la impresión de que esa ceguera, siendo tan pequeño, fue lo que le hizo desarrollar tantas habilidades musicales, ¿verdad? Bueno, yo creo que no, porque en realidad de niño él solía pasar las tardes en una suerte de tienda café que había en el pueblo donde vivía con su madre. Y él, a partir de los 3 años solía ir ahí y el dueño tenía un piano en un rincón de ese café y desde muy pequeño empezaba a enseñar al pequeño Ray a tocar el piano y tocaban el boogie woogie y el blues y según Ray Charles en su autobiografía a la edad de 7 años él ya tocaba un blues bastante bien. Y entonces yo creo que se desarrollaba su talento musical muy pronto antes de volverse ciego, que pasó a los 7 años. Pero indirectamente, como tenía que ir a una escuela para sordos y ciegos, ahí sí que empezaba a aprender la música clásica, a tocar el piano, el saxófono, como comentaste, y también el clarinete, la guitarra también. Pero tocaban exclusivamente la música clásica, como Beethoven, Chopin, Strauss, él menciona también en su autobiografía. Pero fuera de la escuela seguía tocando el blues y en el verano, cuando volvía a su pueblo, también tocaba el blues y el boogie woogie y otras formas de música negra. Baby, let me hold your hand. Baby, let me hold your hand. Este es su primer éxito, lo que está sonando. Él obtiene este éxito cuando tenía 21 años, pero también comienza a recibir críticas. Primero, oigamos un poco esta canción. Baby, let me hold your hand. I really believe everything would sure be great. Primer éxito con 21 años. Pero decía Terry que también comienza a recibir críticas. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la razón de las críticas que le hacían a Ray Charles? Sí, bueno, aunque él nunca tocaba el gospel, utilizar las formas de gospel se consideraba más bien que las cantantes que empezaba a cantar temas seculares, que se habían vendido sus almas al mismo diablo. Y no solo por cantar sobre temas no religiosos, pero también por utilizar esas formas que estaban creadas para venerar a Dios. Entonces era bastante escandaloso utilizar esas formas para la música secular. Pero Charles siempre dijo que la Iglesia era algo que no podía eliminar de su voz, incluso si hubiera querido, y era simplemente su manera de cantar. Y era justamente esas formas de gospel mezclado con el blues y lo que creó lo que luego se llamaría el soul, y que realmente era como un nuevo género que cambiaría la música para siempre. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me,
Hoy, 10 de junio, se cumplen 20 años de la muerte de Ray Charles. Acompaña a un periodista cultural, Terry Byrne, sabe mucho de la vida y la música de Ray Charles. Terry, ¿en qué momento y por qué motivos podemos decir que Ray Charles se convierte en un artista con amplio reconocimiento? Pues él tenía algunos éxitos menores al principios de los 50, pero era realmente en 1959 con el tema What Did I Say, que es algo como ¿Qué te dije? Y eso es su primer disco de oro y el disco que también encontró un público blanco masivo. Y aunque también muchos emisores de radio negaban a ponerlo por su sexualidad bastante explícita, porque cuando él cantaba en contraste con muchos cantantes antes, incluso los que habían influido en él, como Nat King Cole, él utilizaba aullidos, suspiros, gemidos, gritos, y era bastante sexual y bastante escandaloso. Y decían, por ejemplo, que esa canción, What Did I Say, empezaba en la iglesia y terminaba en el dormitorio. Entonces, es una de las canciones más influyentes de la historia de la música americana, por lo menos. Y, por ejemplo, George Harrison recuerda que en una fiesta en ese mismo año que salió, que sonaba durante 8 horas seguidas esa canción. Y los Beatles lo tocaba en todos sus conciertos en Hamburgo antes de hacerse famosos. Y la primera canción que Mick Jagger cantó con los Rollins era esa canción. Y los que grabaron la canción iba desde Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Eric Clapton. Entonces, y incluso en un concierto de Ray Charles, cuando tocaba el tema, tenía que llamar a la policía por la frenesí que soltó entre el público. Qué bueno. Vamos ahora a principios de los 60. Ray Charles ya empieza a tener un éxito musical muy notable, un reconocimiento internacional, y suele tener problemas con la justicia. Por una parte, un artista muy comprometido con la causa de la segregación racial. Esto le dio muchos quebraderos de cabeza a Ray Charles, ¿verdad? Sí, porque por una razón, él se conocía bien y sabía que él no podía mantenerse pacífico, por ejemplo, en una manifestación si se sentía amenazado. Entonces, él no marchaba en las manifestaciones. Él sí que apoyó el movimiento de Martin Luther King, pero a través de conciertos benéficos y con dinero, y apoyó de su propia voz, ¿no? Pero él no participaba físicamente. Y otra cosa, que él siempre, como en todo en su vida, en su propia manera, apoyaba los derechos civiles, pero, por ejemplo, era duramente criticado por tocar en Sudáfrica cuando había un boicot de ese país por el apartheid, y él más o menos ignoraba ese boicot y fue bastante criticado, sí. Las drogas también formaron parte de su vida. Ray Charles fue adicto a la heroína durante 17 años. Solo es un poco de medicina, nada más, nena. Eso no es medicina para nadie. No te engañes a ti mismo. Ni que estuviera traficando, Vi. Solo lo llevo para probarlo, nada El más. veneno no se prueba, Ray. Mata a la gente. Tienes que dejarlo ya. No tengo por qué dejar una mierda. Oh, it's crying time again. Terry, decimos problemas con la justicia por su compromiso con la segregación racial. Hablamos con problemas con la justicia, bueno, y con su propia salud, por su adicción a la heroína. ¿Cómo influyó todo esto en su producción musical? Sí, eso es difícil de decir. Claro, era adicto a la heroína durante 17 años. Y sí que hacía estragos en su vida personal.
Pero yo creo que, mira, tantos otros músicos de jazz como Miles Davis, Charlie Parker, casi todos tenían problemas con las drogas por su vida itinerante de músicos y tal. Y él lo dejó en 1964, al final podía dejarlo, y a partir de esa fecha tampoco compuso ninguna otra canción. A partir del resto de su vida siempre hacía versiones y nunca compuso más canciones. Entonces, no sé qué conclusiones se puede, no sé, tomar de ese hecho. Pero en su vida personal sí, él también era adicto a las mujeres, que él habla de eso en su autobiografía, y tenía 12 hijos con 10 mujeres distintas. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, vamos a seguir adelante. Década de los 70. Ray se dedicó casi de lleno a los conciertos en directo y en los 80, en fin, a divertirse saliendo en películas, colaborando con otros artistas o cantando anuncios en televisión. Años 90. Ojo con los dúos. Escucha. She'll break my heart again. Yeah. I'll play the part again. One more time. All right, Mr. Preston. Desde años 90 se pone a trabajar de nuevo 100% en los estudios de grabación. Es cuando comienza a grabar dúos con un sinfín de artistas. Este temazo que oímos es Ray Charles y Norah Jones. Terry, ¿por qué esa idea de hacer estas colaboraciones? ¿Qué pretendía con tanto dueto? Entre otras cosas, lo que pretendía era tener éxito, sin duda lo consiguió, ¿eh? Sí, pues mira, en los años 80 Frank Sinatra sacó un disco de dúos y era un éxito comercial impresionante. Entonces, evidentemente había una vista a lo comercial en esas colaboraciones, pero al mismo tiempo yo creo que era un merecido reconocimiento por parte de sus contemporáneos, porque artistas de la talla de Elton John, Van Morrison, Gladys Knight, Johnny Mathis, B.B. King, Bonnie Raitt, todos hizo colaboraciones con él en esos años, y el disco que los recogía ganó 8 Grammys y era incluyendo el disco de año. Entonces, aunque yo creo que era claramente algo muy comercial, al mismo tiempo creo que sacó provecho, bastante provecho, y era una manera de esos más jóvenes rendir homenaje al maestro. Escucha esta versión de este temazo absolutamente intemporal. Fíjate, ahí tienes la personalidad y el estilo de Ray Charles. Suddenly, I'm not a happy man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. For yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong, not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I must have said something wrong not long
mama for yesterday. No es de extrañar que a Ray Charles le calificaran de genio, ¿verdad? 10 de junio, 20 años de la muerte de Ray Charles. Terry, ¿tú tienes la impresión, tienes la opinión de que fue un artista suficientemente reconocido en vida? Sí, yo creo que excepcionalmente a lo mejor sí. Yo creo que él era un artista muy reconocido en vida y incluso unos meses antes de morir podía ver el primer montaje de la película que basado en su vida, ¿no? Que salió después de su muerte, pero él pudo ver el primer montaje de esa película. Y yo creo que sí, yo creo que recibía muchos honores y murió muy satisfecho con lo que había aportado a la cultura. Querido Terry Byrne, gracias por atenderme y ayudarme a hacer este pequeño tributo al gran Ray Charles. Un abrazo muy fuerte, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Ray Charles murió justo hace 20 años, 10 de junio de 2024, a los 74 años. Hemos querido rendirle este tributo con la ayuda de Terry Byrne. Por cierto que en el año 2007 fue inaugurada la Plaza Ray Charles en la ciudad de Albany, donde nació precisamente, en el estado de Georgia. En ella podemos ver una estatua de bronce del cantante con su piano. Fíjate, un año antes, mientras se preparaba este homenaje, sucedían otras cosas. Ese año estalló el caso Malaya, el mayor escándalo de corrupción urbanística en la historia de nuestro país, que acabaría con la disolución del Ayuntamiento de Marbella y varios políticos entre rejas. En 2006, la banda terrorista ETA seguía matando. 2 personas fueron asesinadas en un atentado perpetrado en la T4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Y en ese año 2006 seguían ocurriendo cosas en España. Entraba en vigor una nueva normativa que marcaría un antes y un después. La famosa y polémica Ley Antitabaco. Y ese mismo año se detectaba en nuestro país el primer caso de gripe aviar, un virus de origen animal que generó un enorme revuelo, sobre todo mediático. Y en 2006, el Papa Benedicto XVI visitaba por primera vez nuestro país. En la tele de aquel año se hacía famoso un peculiar doctor con muy malas pulgas, pero muy bueno en su trabajo. El dolor fantasma, su brazo amputado, 5 clases distintas de calmantes en su botiquín. Se estrenaba la serie House y por primera vez vimos a 2 simpáticas hormigas en un programa de televisión. Sí, ese año se estrenaba en 4 El Hormiguero con Pablo Motos. ¡Bienvenidos al Hormiguero! ¿Y te acuerdas del programa Sé lo que hicisteis? Se estrenaba en el año 2006 y hablando de estrenos, la película El Código Da Vinci triunfaba en las salas de cine. Si intentaba decirnos algo, tal vez lo estaba haciendo en clave. Más de 750 millones de dólares recaudó esta cinta protagonizada por Tom Hanks. Y otro gran estreno llegó ese año. Fue El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. En 2006 también vimos llegar a la gran pantalla 2 películas para los más pequeños de la casa. Una fue Cars. ¡No lo oigo, McQueen! ¡Sí, señor! Y el otro éxito familiar fue Happy Feet. En cuanto a la música de aquel año 2006, Volverá de El Canto del Loco fue el gran éxito en español hasta que llegó él. El malagueño El Koala fue el rey del verano del año 2006 con esta canción de rock rústico de lomo ancho. Y este tema titulado Vértigo, incluido por aquel entonces en el nuevo álbum de U2, arrasó a nivel mundial. Se llevó los 8 Grammy a los que estaban nominados y el álbum vendió más de 9 millones de copias en todo el mundo. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. So deep, I know I'm searching for something so undefined that it can only be seen by the eyes
man. Baptized by fire, I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night. Vamos a consultar una investigación, en este caso una investigación de la Universidad de Bolonia. Dice esta investigación que en el mundo existen más de 73.000 especies de árboles. Bueno, yo no sé cuántas serías capaz de identificar. Seguro que entre los árboles que reconoces fácilmente puede estar, no sé, el olivo o el pino, incluso el sauce llorón, sé que están con las ramas así como caídas, o el eucalipto. Por cierto, el eucalipto es uno de los árboles más altos del mundo. Es uno de los que más rápidamente crecen. ¿Y esto por qué es? Hablemos con un experto, con el profesor de Botánica y Micología de la Universidad de Valladolid, el profesor Juan Andrés Oría de Rueda. Profesor, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? A ver, hablemos del eucalipto. He dicho yo 73.000 especies de árboles. Por ejemplo, en el caso del eucalipto, ¿cuántos tipos de eucalipto existen? Pues mira, se han descrito del orden de 1.000 especies distintas, todas muy concentradas en la zona de Australia, suben hasta Filipinas y en el ámbito de Oceanía. Hay una diversidad realmente bárbara, unas en desiertos, otros en selvas, en montañas, en muy diverso tipo de hábitat. Entiendo. Cuando usted habla de 1.000 especies distintas de eucalipto, entiendo que este informe de la Universidad de Bolonia que habla de 73.000 especies de árboles, ¿de esos 1.000 son eucaliptos o los subgéneros no cuentan dentro de estas especies que nombraba del estudio de la Universidad de Bolonia? Bien, son 1.000 de esas 73.000 del total del globo terráqueo, pues 1.000 son de este curioso género y aromático. Correcto. En fin, no me quiero bloquear ni entrar en paranoia, pero es que 73.000 especies me han parecido pocas, profesor. Bien, bueno, pues, en fin, hay en nuestras zonas mediterráneas, pues hay del orden de 100 a 150, y luego, pues, en las zonas de la selva virgen, del Amazonas o de África, de Asia, es donde está la mayor diversidad, ¿eh? ¿Te puedes creer que en zonas del Amazonas, en una hectárea, había 1.000 especies de árboles distintas? ¡Qué barbaridad! Que es bárbaro porque es que resulta que además de troncos muy altos, por lo cual la identificación de esas 1.000 distintas, o sea que llegaba a ser cada árbol completamente distinto de todos los que había en ese lugar, ¿no? Y es allí donde hay esa cantidad grande de miles de especies de árboles. En las llamas frías, claro, hay grandes bosques, pero con pocas especies de árboles. En una hectárea, que es más o menos lo que mide un campo de fútbol, hasta 1.000 especies distintas, es increíble. Oiga, ¿de dónde es originario el eucalipto? Porque me ha dicho que está desperdigado por muchas partes de la tierra, pero en todo caso, ¿se le tiene ya el origen señalado? Sí, el origen actual, el eucalipto está muy concentrado como árbol natural en Australia, pero se han encontrado fósiles de eucalipto incluso en la región mediterránea en la era terciaria, y lo que ocurre es que luego, pues debido al valor medicinal o industrial de estos árboles, pues te puedes encontrar eucaliptos, la verdad es que en buena parte de los países del mundo. Reconózcame una cosa, todo lo del eucalipto, es decir, no es un árbol con mucha buena fama. Dicen que las raíces se llegan a desarrollar tanto que levantan aceras, que levantan carreteras. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, de hecho, pues en fin, el eucalipto es que tiene un metabolismo de un desarrollo bárbaro, o sea, crece muchísimo. Es el árbol que se ha medido más alto del mundo, que se midió con 180 metros. Se cortaron, tristemente, esos tan altos, pero aún hay algunos de más de 100 metros y son capaces de crecer rápida e incluso con un enorme vigor. Y efectivamente levantan el adoquinado de las calles en algunas
ciudades de Andalucía o también en otros países, en California. La verdad es que cuando se plantan eucaliptos en una avenida hay que tener mucha amplitud y mucha tierra, evitando que esté todo perfectamente lleno de asfalto y cemento, claro. Profesor, no sé si voy a bajar demasiado al detalle. Me ha dicho que hay eucaliptos que miden entre 100 metros, 180 metros, el más alto. ¿En España dónde están los eucaliptos más altos? Pues los eucaliptos que se han medido están en Galicia, nada menos que en Viveiro, Lugo. Es un sitio muy, digno de verse. El Souto de la Retorta se llama. Y lo cierto es que en toda esa zona de Galicia es donde están los eucaliptos más altos, que tienen del orden de unos 60 metros de alto. Y también hay una continua pugna y batalla con otros del norte de Portugal, en la zona de Coimbra, donde se han medido algunos de 73 metros de altura y que se convertirían en los árboles más altos en este momento de toda Europa. Fíjate, un árbol de 60 metros en Galicia, 60 metros, para llevar nutrientes hasta la copa del árbol, la fuerza, el impulso, la vitalidad que tiene este árbol. Sí. Carmen, seguro que tú tienes curiosidades que pretendes resolver con el profesor. Sí, porque mencionaba el profesor lo vigoroso del crecimiento del eucalipto. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es ese ritmo de crecimiento? En un año, por ejemplo, ¿cuánto llega a crecer? ¿Y por qué el eucalipto crece tan rápido? Bien, pues el eucalipto es que tiene un conjunto de factores. Puede hacerse, fíjate, de 2 y hasta 3 metros en un año de altura, que es superior al de otros árboles que podemos tener en España. En algunos lugares en Australia y en la zona de Indonesia hay algunos incluso que llegan a crecer 4 metros de altura en un año, que para cualquiera que haya plantado alcornoques o pinos, pues estos crecimientos de tantos metros pues les sorprende. Desde luego se ayuda el eucalipto. Estamos estudiando, por ejemplo, cómo hay ciertos hongos en sus raíces que forman micorrizas que son capaces de ayudar prodigiosamente a que este árbol domine en el lugar, aproveche nutrientes incluso en zonas desérticas. Aquí en España, por ejemplo, vas a Almería, un primer trabajo que tuve siendo alumno en la universidad, y había unos eucaliptos en la zona seca de Almería, que fue el primer momento de decir, oye, pero qué sorpresa que crezcan tanto. Y resultaba que es que había variedades de hongos que te puedes encontrar que ayudan, no solo ayudan, hay una colaboración prodigiosa. Incluso el eucalipto es capaz de realizar modificaciones genéticas sobre el hongo para hacer que este crecimiento del eucalipto sea mayor aún, ¿no? Y que puedan además resistir unas condiciones extremas de desierto, ¿no? Entonces digamos que es como un verdadero héroe en el ámbito climático difícil, ¿no? Mencionaba Adolfo, profesor, lo perjudicial del eucalipto con sus potentes raíces, que es capaz de levantar aceras o carreteras. Yo quiero hablar también de la parte buena, de la utilidad de este árbol. El eucalipto, por ejemplo, que es conocido por sus propiedades medicinales. ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Para qué problemas de salud se puede usar el eucalipto, ya sea pues en esencia o en crema, por ejemplo? Claro, pues es que el eucalipto tiene una cantidad de sustancias activas que cada día se están descubriendo nuevas aplicaciones. Yo me quedé, fíjate, del orden de 69 biomoléculas positivas para la salud de las personas. El eucalipto ha sido muy conocido pues porque las hojas se emplean en bahos para gente con problemas respiratorios. Pero no es solo que te ayuda a respirar mejor, ¿no? Es que todas estas sustancias que las toma uno con frecuencia cuando tomas caramelos de eucalipto, con eucaliptol, pero no solo es el eucaliptol, es que tiene del orden de 70 especies de biomoléculas buenas para la salud. Por ejemplo, para evitar bacterias, por ejemplo, para simplemente el respirar, el tomar esta esencia, el eucalipto, ayuda, por ejemplo, pues para problemas como bronquitis o neumonías muy graves. Y quería comentar como experiencia personal que yo es que padecía neumonías hasta que en una ocasión tuve, curiosamente, la ocasión de estar en un eucaliptal, porque era un albergue monacal que había ahí en la zona de Santander, y es que se me pasó este problema que tenía de neumonía y luego me enteré que es antibacteriano
potente, o sea, que es capaz de curarte unos problemas respiratorios graves. Pero esperad, que es que lo bueno es que es antivirus. O sea, las moléculas que tienen los eucaliptos impiden la replicación de los virus del grupo de los coronavirus o de diversos tipos de virus, impiden la replicación, es decir, que trastornan la multiplicación de los virus, de estos que son tristemente tan famosos desde un tiempo a esta parte, hasta el punto que es valioso hacerse con esencia de eucalipto y ponerlo en tu casa, no solo cuando los niños tienen problemas de bronquiolitis, que es lo que hago yo, poner en una toalla un poco de esencia de eucalipto, sino también como una especie de ambientador natural que lo que hace que es verdaderamente una barrera antivirus. Profesor, y sin olvidarnos de que es un chollo desde el punto de vista industrial, porque el tronco de este árbol es muy útil en la fabricación de papel, y fíjese, si usted nos dice que un eucalipto puede crecer entre 2 y 3 metros al año, repito, desde el punto de vista industrial es un chollo, ¿eh? Sí, de hecho es una planta muy útil para esto, por ejemplo, de la pasta de papel, y siempre indicando que el papel higiénico suave y en fin, los dodotis que hay por ahí y otros productos de este ámbito se hacen de eucalipto, y entonces lejos de, es decir, es una ventaja y un producto industrial que, como se cultive sensatamente y en el lugar donde corresponde y con la regulación que se hace, es perfectamente compatible con la conservación de la fauna y de la flora, ¿no? Entonces, es de un enorme valor económico, pero cuando ha habido problemas con el eucalipto es cuando se han plantado en sitios donde el eucalipto iba mal y donde realmente no tenía interés ni económico ni forestal. Correcto, esto parece que está claro. No hay eucalipto malo, hay, en fin, gente insensata que pone un eucalipto en el lugar inadecuado. En un lugar donde no debe, entonces en ese lugar pues puede ocurrir pues un conjunto de perjuicios, pero como tal el árbol es útil. Yo es que recomiendo, si alguien escucha, por ejemplo, en un hospital, alrededor de un hospital, el poner eucaliptos es recomendable porque no producen pelusas, y estos eucaliptos, además, el aroma que dan son incluso, en fin, con estas cualidades medicinales. Eso sí, hay que tener cuidado porque hay montones de señoras que van a querer coger hojas del eucalipto y son capaces de subirse unas encima de otras y que se caigan y Profesor, se rompan un hueso. Señoras y señores, no solamente señoras. Sí, en fin, las más interesadas en plantas medicinales y más conocedoras, hay que decirlo, son las señoras. Y desde hace siglos siempre ha habido muchísimas señoras interesadas en las plantas medicinales, y que hoy día incluso, hay también señores, pero hay que decir la verdad. ¿Quién no tiene una hermana, una esposa o una suegra que se convierte con frecuencia en la doctora Quinn? Pues prácticamente todos tenemos esa experiencia, ¿verdad? Muy bien, Juan Andrés. Profesor, gracias. Se nos va el tiempo en la radio. Ya sabe usted que es un tirano. Ha sido muy amable y gracias por poner en valor al eucalipto. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, hasta pronto. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Arrancamos nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero del año 2023, un dispositivo de búsqueda trabajaba sin descanso en la Amazonía colombiana. Al frente, el general Pedro Sánchez. En medio de la lluvia, de un terreno supremamente hostil, utilizando visores nocturnos, perifoneo, parlantes, con la voz de la abuela diciéndoles que lo estamos buscando, recibí el reporte, no encontramos absolutamente nada. La lluvia había borrado de tajo toda huella, pero decía, ¿y dónde están? El objetivo era encontrar a 4 hermanos que habían desaparecido tras sufrir un accidente de avioneta. Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 4 años, y Christine, un bebé de solo 1 año.
El 1 de mayo se estrelló la avioneta en la que viajaban junto a sus padres y otro adulto. Todos fallecieron excepto los 4 niños que tras sobrevivir 40 días y 40 noches solo en la selva fueron localizados y rescatados. Los 4 niños se encontraban en buen estado de salud, como confirmaba el general Carlos Rincón, médico del Hospital Militar de Bogotá. Encontramos unos niños y una joven en condiciones clínicas aceptables a pesar de la crisis y la situación vivida en los últimos 40 días. La noticia llegó a todos los rincones del mundo. Muchos los habían dado por muertos, pero los 4 niños lograron sobrevivir durante 40 días en una de las selvas más peligrosas del mundo. Se cumple justo un año del rescate de los 4 hermanos en Colombia. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Dejamos Colombia y regresamos a Europa porque una semana como esta, pero de 2023, fallecía uno de los mayores personajes que ha dado Italia. Me refiero a Silvio Berlusconi. Están haciendo una operación de difamación contra mí. Creía que la justicia era una cosa seria, pero aquí la justicia funciona como una mafia más peligrosa que la mafia siciliana. Y lo digo sabiendo que digo una cosa muy gorda. Siempre rodeado de polémica, Berlusconi fue el primer ministro de Italia en 3 etapas distintas. Como empresario fue magnate de medios de comunicación, fundando y presidiendo el grupo Mediaset. Además, fue propietario y presidente del equipo de fútbol AC Milán. El apodado como Il Cavaliere, el caballero, fallecía el 12 de junio de 2023 debido a una leucemia. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Nos quedamos en España, en nuestro país, para recordar a una artista que puso voz a entrañables personajes de cartón piedra. Me voy así a dar una cabezadita mientras hacía el gilipollas con el león, doña Rogelia. Me pega un susto y los tipos me han destrozado la trompa del Eustaquio. Doña Rogelia, vamos que no oigo nada. Ella, doña Rogelia, fue el personaje más famoso de Mari Carmen y sus muñecos. Pues sí, la ventrílocua y humorista nacida en Cuenca se hizo muy famosa en televisión gracias a la mencionada doña Rogelia, también el pato Nicole, la niña Daisy y el león Rodolfo. María del Carmen Martínez Villaseñor nos decía adiós el 12 de junio de 2023 con 80 años. Nuestro abrazo y nuestro cariño. Nos decía adiós y yo te digo, a esta hora, hasta pronto. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Boletín de noticias, 4:03 en Canarias, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo y el gran Herrera Carlos. En 7 días, si te apetece, te espero aquí en la noche de Arjona. Gracias, hasta la semana que viene. Remind me of a Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you, yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go, and they play for you, girl, and the trumpets they go, yeah, the trumpets they go. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿Qué significa que Europa haya votado? Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo. Formará parte de un parlamento que elegirá al presidente de la Comisión Europea. Escucha a Carlos Herrera desde las 6 en Herrera en COPE.
¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3.